Hijo, gracias Espíritu Santo. Me abandono en tus manos, Señor, para que sea usted hablando a su pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra en Segunda de Reyes 5, capítulo 5. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén, aleluya. Vamos a leer la palabra antifonalmente del 1 al 11. En el 11 nos unimos todos. La palabra del Señor la leemos orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido con bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen aquí estas cartas, saber por ella que yo envío a mi tierra para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión para mí. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: él hasta que te vete de tu jornada, rápido se traspasará y serás limpio. Todos juntos. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Voy a sentarse, hermano. Gracias, Padre Santo. Padre, esta hora Gloria a Dios. Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Dios amado. Gloria a Dios, aleluya. Pongo este mensaje en la mano del Señor. Espero que no le caen el récord a la hermana Claudia, que no está, por cierto. Que Dios la bendiga donde esté. Gloria a Dios. Como vemos, hermanos, en este pasaje de la palabra del Señor, vemos aquí nos narra la experiencia y la vida de Naamán y Eliseo y Naamán. Pero en esta hora nos vamos a enfocar en la condición de Naamán. Gloria a Dios, aleluya. La misma palabra, hermano, nos narra que era un hombre muy importante. Era un hombre muy importante y era bendecido por el Señor. Era un hombre que tenía todo lo que se puede anhelar. Tenía autoridad porque era un general del ejército. Era un hombre capaz de en su diario vivir, su condición era acomodar todas las cosas, mandar, dictar, poner y dirigir un pueblo, dirigir un ejército. Y vemos que a pesar de estaba en el propósito de Dios,
porque a pesar de que él tenía todo, pero había una condición en él que aquí no lo dice, nomás dice era leproso, pero es una situación que para él yo pienso que no tenía paz, no tenía confortamiento en su alma, en su cuerpo. Era algo que en ese tiempo habla la palabra del Señor, que la lepra era una enfermedad donde la persona tenía que estar alejado completamente, pero él caminaba con sus vestiduras. Llegando a su casa, pues él ya desnudaba su cuerpo y se miraba su lepra. Pero aquí vemos que aún Dios, dice, Dios le había permitido por medio de él salvar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué más podía pedir? Más que ser sano, y se iba a complementar el regocijo en él porque lo tenía todo. Pero aquí vemos que a pesar que era muy bendecido y todo, había algo que él no había visto en su casa, que era lo que él miraba nomás solo como digamos ahora, las bendiciones y todo lo que él tenía, pero él echaba por desapercibida a la criada de su casa, y estaba al alcance de ella, pero ellos no lo miraban, y vino Dios también y todavía con eso lo bendijo y permitió que en su propia casa hubiera un siervo del Señor, un siervo que le hiciera entender que había un Dios poderoso que lo podía sanar, que hiciera lo que hiciera, no podía hacer más que buscar la misericordia del Señor para que lo sanara. Gloria a Dios, aleluya. Y este hombre estaba tan acostumbrado a su posición de mandar y mover y decir de todo y hacer como él quería, pero al escuchar que la sierva de su señora le dijo que podía ir al profeta que estaba allá en Samaria, él puso atención y sí fue y pidió cartas al rey. ¿Por qué hizo eso? Porque todavía él no conocía el poder y la misericordia de Dios. No lo conocía, y él se refirió a sus influencias. Él estaba acostumbrado a mover así, de esa manera, que todo lo que podía obtener era a través de sus posiciones, pagar, comprar. Pero lo que él no sabía, que la gloria y el milagro que Dios podía hacer en él, no lo podía comprar con dinero. Era lo que él no sabía. Entonces, aquí nos dice que él fue a hablar con el rey y llevaba cartas, dice, ve y enviaré cartas, dice, al rey de Israel, y salió a él llevando consigo 10 talentos, habla de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10,000, todo esto él lo llevaba porque él pensaba que él lo único que necesitaba era pagar por el milagro, pagar por ser limpio. Y vemos aquí que las cosas espirituales no se pagan con dinero, se pagan con humillación ante Dios. Nosotros humillamos nuestro corazón y reconocemos ante Dios de que para ir a buscar ese milagro nosotros tenemos que ir conscientes de que vamos a aceptar lo que Dios nos mande. Lo que Dios nos mande, porque si no, es fácil. Si la vida se tratara así, no tenía por qué haber muerto nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Porque si el dinero lo compraba todo, entonces el mundo, la gente iba a vivir como antes, como en Sodoma y Gomorra, que todo era desorden. Y bueno, voy a ir a pecar y hoy voy a pagar porque me perdonen este pecado, y así. Y desde los tiempos de la creación, el mundo no se mueve así. Si vamos a buscar la presencia de Dios y reconocer que lo necesitamos en nuestra vida, nosotros no podemos pensar en que lo material va a superar a lo celestial, que lo material va a superar a la misericordia de Dios.
Gloria a Dios, Gloria a Dios, aleluya. Ese fue uno de los primeros errores que Dios le permitió a Naamán realizar para que se glorificara el nombre del Señor. Porque cuando Naamán llegó a Eliseo, él pensó que por sus posiciones, en realidad él, como era un hombre importante, él era importante para toda aquella ciudad, para el ejército, para muchas ciudades, porque los sirios tenían sometidos a muchos pueblos. Entonces él tenía el respeto del pueblo. Entonces él pensó que al llegar a Eliseo iba a dejar todo y decirle pasa, pero porque él ya había trazado un plan. Él ya había trazado un plan que las cosas, su milagro él lo iba a recibir. Llevaba esa fe que su milagro lo iba a recibir, pero llevaba un plan trazado en la voluntad de él y no en la del Padre, no en la que Dios iba a hacer. Y eso nos relata aquí más adelante, porque él cuando vio que Eliseo mandó a su mensajero a decirle que se lavara en el río del Jordán, él se molestó. Y la intención, como yo lo veo, ¿verdad? Porque cada quien, si nosotros leemos este pasaje, a usted le ha hablado de una manera, a mí me habla de otra manera, y cada uno, y si lo vuelve a leer otro día, le vuelve a dar otra cosa, porque esto está amplio, la palabra del Señor es amplia, y Dios nos habla como Él quiere. Entonces, cuando manda que se sumerja en el río, él se molestó. Pero pienso yo que aparte Dios de enseñarle que podía limpiar la lepra de su cuerpo, le quería limpiar también la lepra de su corazón, porque la lepra es tipo del pecado, y sabemos lo que tenemos. Muchas veces se nos acercan personas y a nosotros nos molesta, o diferentes situaciones. Y entonces, ¿por qué Dios permite que vengan esas situaciones a nosotros? Porque Dios quiere que sepamos qué es lo que hay en nuestro corazón, porque solo Él sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Nosotros podemos decir: ay, hermana Evelyn, usted tiene mucho orgullo, ay, hermana, usted se lo imagina, pero los demás ven lo que nosotros tenemos, pero nosotros nunca nos vemos lo que nosotros tenemos. Entonces, por eso Dios permite que nosotros vengamos, pasen las situaciones para enseñarnos de qué, porque Dios no nos quiere avergonzar, Dios nos quiere limpiar y que nos salvemos. Amén. Ese es el propósito del Señor. Amén, y si nosotros venimos a aceptar al Señor como nuestro Salvador, no es que solo le vamos a entregar una área y otra se la vamos a decir: ay, no, esta no, Señor, ahí más adelante. Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, porque ahorita, hermanos, el tiempo está corto. En cualquier momento el Señor viene. Así como se presentó la pandemia de un momento, nosotros somos tan insensatos, hermanos, que oíamos que en China se estaban muriendo y mirábamos los camiones de muertos y muertos, y aquí como si nada estábamos. Hasta que ya cayó aquí fue cuando ya nos despertamos. Entonces, de esa manera Dios nos quiere despertar a nosotros y ver lo que dice la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que disponernos me voy a salir un poquito, no me voy a salir del tema, pero nomás voy a decir algo que pasó allá en la montaña. Como muchos saben, yo me he ido 2 veces al retiro allá en la montaña, y yo tuve una experiencia, hermano, porque yo iba y yo le dije al Señor: ok, Señor, hay cosas, llevo tanto tiempo en el Evangelio y hay cosas que yo no te las he entregado, y hoy te las entrego. Y la Señor, y Dios me perdonó esas áreas de mi vida que yo no le había entregado. Entonces nosotros, y no es para vanagloriarme ni nada, hermano, sino que yo le estoy motivando a usted, hermano, de que sinceramente entreguemos nuestro corazón al Señor. Amén, gloria a Dios. Porque está duro, hermano, que nos vayamos a quedar y seamos avergonzados por estar jugando al Evangelio. Amén. Y acuérdense, hermanos, que la salvación es individual, y tenemos que pelear esa salvación. Ya la salvación el Señor ya nos la regaló,
cuando Él murió en la cruz del Calvario. Amén. Pero nosotros tenemos que cuidarla día a día, porque el enemigo está ahí, alerta día a día, engañándonos, pensando que por una u otra cosa nosotros ya no tenemos más nada que batallar, sino que solo disfrutar. Sí podemos disfrutar porque todo lo que hay en este mundo Dios nos lo ha dado, pero también tenemos que ver a dónde inclinamos nuestro corazón. Gloria a Dios. Aquí como Naamán tenía todo, pero él pensaba que por su dinero, que por su posición, que por su elegancia y por sus cosas iba a ser que iban a apartar a todos por él. Y las cosas no son así, porque nosotros no podemos trazar un plan. Si estamos bajo la voluntad de Dios, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Amén. Y no imponer nuestro propio programa, Amén. porque Dios trabaja de diferentes maneras. Gloria a Dios. Y ese fue el primer obstáculo que Naamán puso, que pensó que Eliseo iba a deslumbrarse por todo lo que llevaba, pero a él eso no le impresionaba, porque él sabía que lo que él tenía valía más que todas las cosas que Naamán llevaba en sus caballos, en sus carretas o lo que llevaba, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Puso la mirada en que si el hombre lo atendería personalmente y le iba a entregar la sanidad. Esto sacó realmente lo que había de su corazón. Él se enojó tanto que se fue. Al ver que el mensajero le dijo que se fuera a sumergir, Naamán, muy enojado, dijo también que porque si habían otros, tienen el número 12, dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Aquí está rebelándose contra la voluntad de Dios, porque él está escogiendo a qué lugar quiere ir. Pero nosotros si queremos ser sanados en nuestro corazón, si queremos ser limpios, tenemos que aceptar a dónde Dios nos manda y tener que pedirle al Señor que nos guíe, que nos enseñe cuál es su verdadera voluntad. Porque dice: si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas los criados tuvo que usar Dios a los inferiores que él, porque él se creía muy superior. A los que están abajo los tuvo que usar para hacerle entender de que bastaba solo con que obedeciera, con que se humillara, metiéndose ahí al río, nada más. Eso fue lo único lo que Dios usó a ellos para enseñarle a él de que ellos tenían más sabiduría que él, porque como dice aquí la palabra, dice: mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. O sea, aquí les dan a entender de que si en realidad Eliseo se hubiera deslumbrado por su riqueza y por sus cosas y le hubiera dicho: dame todo, pero ve y métete al río, y lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque él estaba con esa atadura, pensando de que hay que pagar para poder recibir, y con el Señor no es así. No vamos a pagar nada de dinero, porque ya Cristo ya pagó el sacrificio por nosotros. Eso ya en el tiempo de ahora, ¿verdad? Si nosotros estamos pensando que el Señor necesita de lo que nosotros le podemos dar, Él no necesita nada. Es más, hermano, lo que necesitamos somos nosotros. Lo que necesitamos llegar a esa plenitud, a esa salvación, somos nosotros. Él es Dios y ya está allá, sea que nos perdamos o que nos vayamos con Él. Él siempre es Dios, Él siempre va a seguir siendo Dios. Amén, aleluya. Entonces, Dios con esto no quiere decir de que porque si usted tiene dinero, tiene posiciones, no es que la va a ir a tirar, ¿verdad? Gloria a Dios, gócela porque Dios se las dio. Simplemente es el hecho de poner la mirada que todo lo que vamos a recibir es por gracia, no es porque nosotros tengamos que pagarle a Dios. Simplemente todo lo recibimos porque la gracia de Él está sobre nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando Dios usó a aquellas personas en este tiempo, hermanos, nosotros muchas veces nos alcanza la soberbia, porque Dios aquí usó a los criados de Él
para hacerle ver que estaba equivocado, que simplemente en vez de enojarse podía humillarse, obedecer. Entonces, igual ahora nosotros no consentimos que alguien nos diga, oh, mira, Dios quiere hacer esto, no, porque primero te ves de pie a cabeza si en verdad Dios le puede hablar a ti o no. Entonces, pero ¿qué es lo que hacemos con eso? Estamos rechazando la palabra, porque antes de ver tenemos que oír, y oír, porque si lo que aquella persona nos está diciendo, usted mismo conoce si es verdad, si usted está viviendo lo que le están diciendo o no lo están viviendo. Entonces tenemos que ser humildes también hasta para escuchar, porque por eso nosotros perdemos la bendición del Señor. Por eso, porque Dios está probándonos a ver hasta qué nivel nosotros podemos ser humildes y escuchar la voz de Él, porque Dios nos habla. Y aquí como Naamán tenía él puesto la mirada en las cosas, en lo que él podía dar, pero él no sabía que no necesitaba dar nada, que él nomás con escuchar, con obedecer y humillarse, él iba a recibir la gracia de Dios, él iba a recibir la sanidad interior, él iba a recibir la sanidad de la lepra que había en su cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Y conoció, y en este proceso Dios le dio la oportunidad a Naamán de conocer la voluntad de Dios, de conocer de que había un Dios verdadero, un Dios que hacía milagros, no importando quiénes somos, si estamos abajo, si estamos arriba, si estamos en medio, en donde quiera. Él hizo la humanidad y Él quiere salvar la humanidad. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar esa palabra de salvación a cada persona necesitada, y como dijo la hermana, que tengamos la oportunidad nosotros de hablarle la palabra a cualquier persona, ya sea en la escuela, en la calle, en el trabajo, donde sea. Y más que todo de hablarle la palabra es vivirla, y con nuestro testimonio evangelizar a las personas, porque son tantas cosas. Y yo cuando estaba haciendo este mensaje, yo estaba pensando, digo yo, Señor, esta palabra ya la han escuchado. Mira el enemigo como me estaba atacando mi mente. Esta palabra ya la saben, esta palabra ya todos los días la predican, ya la saben de memoria. Pero la verdad, hermano, que no importara si Dios pone esta palabra a cada uno de ustedes, y todos la tenemos que predicar. Y si es para salvar un alma, y si es un propósito del Señor, nosotros lo tenemos que hacer. Como le digo, yo le voy a hablar una palabra a usted, me habla una a mí, y pues ya si nosotros retenemos todo, pues agarramos el mensaje que Dios quiere para nosotros. Gloria a Dios, a Dios. Con todo lo que era Naamán, él hizo su propio programa. Y aquí donde digo hizo su propio programa, como él quería que sucedieran las cosas. Es aquí donde les leía. Y Naamán fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, él pensaba que él iba a salir, y que luego que le iba a decir y que iba a salir luego, y estando en pie lo invocaría a Dios, y Dios ya lo iba a sanar, iba a poner su mano y lo iba a sanar. Eso lo vemos hoy en día también, porque nosotros si no nos ponen la mano, Dios hizo el milagro, pero si no nos pusieron la mano, no lo creemos que Dios hizo el milagro. Tiene que ir la persona ahí, porque hay muchos predicadores o evangelistas, lo empujan a uno, que uno casi que se cae, pero no porque el Espíritu Santo te haga que te caigas, sino porque ellos te alientan. Entonces así estaba aquí. Eso era lo que él pensaba, ya se había maquinado: bueno, voy a ir, me va a recibir, me va a invitar un cafecito y vamos a platicar, y me va a sanar, y ya me regreso. Le doy lo que le tengo que dar, pero yo le digo, mándalo allá a lavarse. Entonces, nosotros tenemos que estar, hermanos, apercibidos, estar pensando en que estar
ha preparado que si queremos recibir un milagro es como Dios quiere, no como nosotros lo digamos. Es como Él quiere, porque muchas veces queremos, bueno, yo no predico, ¿verdad? Porque nomás por ocasión aquí, ¿verdad? Y que Dios me ayude para que la palabra llegue. Pero muchos predicadores, si no está púlpito aquí, no predican. Ellos no salen a predicar a la calle, ellos no salen si lo mandan a un endemoniado, un enfermo, ellos no van, porque no se sienten que ese lugar es para ellos. Pero a veces, hermano, Dios nos va a hacer eso que nosotros estamos renegando, donde no queremos ir. Cuidado, hermanos, y Dios nos lleva a ese lugar, y Dios nos lleva ahí donde no queremos ir, porque dice que vamos a ser probados, porque si aquí en esta tierra, hermano, no nos soportamos los unos a los otros, ¿usted cree que vamos a llegar al cielo a armarle un despelote allá a Dios? No podemos llegar. Aquí nos vamos a quedar matándonos unos con otros porque no queremos entender lo que Dios tiene para nosotros. Venga, aleluya. Gloria a Dios. Y sí, Naamán tuvo la paz y la sanidad que necesitaba. Tuvo la plenitud del gozo porque había pecado en su corazón. Él se enojó y la soberbia y todo eso Dios lo hizo entender de que eso no tenía que estar en él, y Dios nos permite esos propósitos para sacar, hermano, la inmundicia que hay en nosotros, la inmundicia que está haciendo que se detenga esa bendición, porque Dios realmente nos está alertando, ahorita nos está llamando, porque no quiere que ninguno se quede, que ninguno nos quedemos, sino que nos pongamos a cuenta con Él, que aprendamos a poner la mirada en Él, que podamos morar en su presencia, porque sin santidad, hermano, no vamos a ver al Señor. Amén, dice su palabra, gloria a Dios, que sin santidad no le vamos a ver. Entonces tenemos que preguntarle a Dios qué quiere sacar de nuestro corazón. Nosotros a diario tenemos que examinarnos, hermano. Tenemos que decirle al Señor que aún aquello oculto, como decía el apóstol Pablo, que aún lo oculto de su corazón, que lo perdonara y que nos sacara. Yo le digo, nosotros tenemos que tratar de reconciliarnos a diario, tanto con el Señor como con cada uno de nosotros, hermanos, porque de una u otra manera nosotros fallamos, y no podemos decir que no, y tratar el día a día de bendecirnos unos con otros, gloria a Dios, de bendecirnos, de orar y pedirle a Dios que nos guarde donde quiera que vaya, y esa es una manera de ir limpiando, porque al bendecir a nuestro hermano ya no vamos a tener tiempo de estar hablando de él, porque vamos a decirle: Señor, bendícelo ahí donde está, voy a hacerlo a mí, ayúdame, Padre Santo, a no criticar, a no hablar. Pero pues gloria a Dios que eso no se ve aquí, hermano, que no estamos en eso de que hablamos unos de otros, no, ya eso es para los niños, hermano, y eso ya es para los que están gateando en el Evangelio, ya ni para ellos, porque tenemos la responsabilidad de enseñarles de que todo eso viene a estancar nuestra vida espiritual, y más que recibir los favores de este mundo del Señor, estamos perdiendo el favor de la salvación. Y ese es el enfoque que hoy en estos días, a como dé lugar, hermano, hay que ponernos en la brecha, porque la verdad es el enemigo. Miren, apenas hay nosotros somos como dijo nuestra pastora, siempre dice que un carrito, ella habla de un carrito de cuerda. Así somos nosotros. El día del temblor, no, hombre, hermano, se saturaron las líneas, todo el mundo llamante, ¿cómo estás? Y ahí sí no pensamos, ahí sí decimos si Cristo viene pronto. Pero
para que nos despertemos. Pero ¿qué tal que hubiera sido el terremoto grande? ¿Cómo hubiéramos estado? Gracias a Dios que el Señor pues nos hubiera prestado vida un momentito para arrepentirnos. Pero yo siempre les he dicho en un testimonio que yo tenía eso en mi mente, de que cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo habían dos ladrones y que uno se arrepintió en el momento y alcanzó misericordia, pero el otro se rebeló. Le dijo al Señor, pues si tú eres Dios, sálvate a ti mismo, ¿verdad? Entonces yo decía, estaban a punto de morir y tuvieron la oportunidad de escoger si se salvaban o se condenaban. Entonces yo siempre en una noche yo decía, Señor, cuando yo esté ahí en el momento de la muerte, yo no me arrepentí, pero siempre uno quería andar haciendo lo que le da la gana. Pero yo decía, yo sé que yo no voy a arrepentir, hermano, sentía que el hombre hizo, no sé cómo se dice, hizo su pistola así y la puso enfrente de mí. Ese día ni me acordé ni cómo me llamaba, no yo ni qué hacer, ni si pararme o correr o qué hacer, nada, no sé cómo. Solo miré que una señora se levantó y corrió y yo dije, aquí me voy detrás de ella. Pero no me acordé de pedirle perdón a Dios, de decirle, Señor, sálvame. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar cuentas con el Señor y pedirle que cada día nos ayude y que aprendamos a valorar el sacrificio que Jesucristo hizo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Este fue el corto mensaje que trae. Gloria a Dios, aleluya. Y que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Gracias, Padre Santo, porque me permitiste llevar esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que sea usted, Padre bendito, perdonando, Padre Santo, a cada uno de nosotros y por mí misma te pido perdón, Señor amado, por poner muchas veces en poco tu palabra, Señor, por poner en poco, Padre Santo, tu sacrificio, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado. Permítenos, Padre Santo, que te valoremos cada día para que no tengan que venir las circunstancias malas a nuestras vidas, Señor, porque en cada proceso, Señor amado, es porque estamos fallando, Señor amado, y tú tienes, Padre Santo, que tocarnos de esa manera porque no hemos aprendido a confiar plenamente en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que podamos tener el gozo a plenitud en tu presencia, Señor amado, porque aún, Padre Santo, en la escasez o en la abundancia, Padre Santo, muchas veces hay corazones tristes, corazones atribulados, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre Santo, enséñanos, Padre Santo, que no es la pobreza ni la riqueza la que tiene que hacer felices nuestras vidas, Padre Santo, sino que tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Enséñanos, Padre Santo, que cada día, Padre Santo, que te demos lugar a ti en nuestras vidas, Señor amado, va a haber gozo, Señor, no importando las circunstancias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te pongo a cada familia, Señor. Toca cada corazón, Padre bendito de la gloria, y ayúdanos a caminar, Padre Santo, juntamente contigo, Señor, en el hueco de tus manos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Y así entrego el lugar. Aleluya.